Soy Paulinho Mosca, compositor brasileiro. Otra vez amanezco en un aeropuerto latinoamericano. Después de componer durante 30 años canciones en Brasil, me he propuesto hacer una gira de composición. Quiero que las experiencias y las ideas que encuentro fuera de casa cambien mi manera de componer. Nosotros, los brasileños, tenemos poca tradición de conectarnos con la cultura de nuestros vecinos, de entender su historia, su arte y su pensamiento contemporáneo. Al mismo tiempo, tendemos a pensar que el continente está fundamentalmente definido por su pasado, por sus conflictos sociales y por lo que nos ofrece en general la televisión. Inestabilidad social, narcotráfico, corrupción. Solo cuando empecé a viajar para tocar en estos países, me di cuenta del tamaño que tenía aquí la creación, la investigación científica y la generación de ideas nuevas. Y quise entonces tomar contacto con esas ideas y dejar que cambiaran mi vida. Es increíble lo mucho que uno puede cambiar a cualquier edad si se acostumbra a preguntar cosas. Voy a juntarme con compositores, artistas y científicos para trabajar juntos. Quiero saber por qué hacen lo que hacen. Quiero meterme en sus vidas, comportarme como si su casa es mi casa. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta. Un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa. Y cada encuentro empieza por imaginar. Una de las principales bendiciones de Panamá y también el origen de la mayoría de sus maldiciones es su envidiable ubicación geopolítica. En alguna medida, y sin olvidar por ello sus culturas prehispánicas ni su biodiversidad, la historia del país ha estado signada por los distintos colonialismos que han codiciado su territorio. Es el único país del mundo en que uno puede ver el amanecer en el Océano Atlántico y el atardecer en el Pacífico. Es un lugar de paso que une a la vez dos hemisferios y dos océanos. Pero es justamente esa condición de corredor entre mundos lo que ha favorecido una corriente de inmigrantes de muy diversas procedencias y una combinación muy particular de culturas. Se trata de una historia a menudo sangrienta que incluyó muchas intervenciones violentas y sufrimiento para el pueblo panameño. El perfil de la ciudad hace pensar en un país asiático. La proliferación de rascacielos sugiere a la distancia un país del primer mundo, una impresión que requiere un par de caminatas por sus barrios pobres para desaparecer por completo. Esa tensa superposición entre modernidad y subdesarrollo me hace pensar en una cita de Rubén Blades. Supongo que un problema que es general en Latinoamérica es que la dificultad para conocer nuestro propio pasado nos hace vulnerables al engaño. No es que no tengamos información, es que a veces ponemos la atención en el lugar equivocado. Hay una parte de la realidad de estos países que solo puede percibirse en la calle. Cuesta pensar que la última de las intervenciones militares a Panamá fue en los años 89 y 90 del siglo XX. Una medida de lo difícil que es conocer nuestra propia realidad es que la cuenta de civiles muertos durante esa invasión varía de 500 a 3.500 personas según qué organismo esté contando. En todo caso, puede decirse con certeza que cada una de esas muertes fue un exceso.
voy a encontrarme con Carlos Méndez, un cantautor bien panameño, pero con muchas influencias internacionales. Su primer disco lo grabó en Buenos Aires. Ha tocado en muchos países de América Latina. Esa visión desde dentro y desde fuera ha generado una manera muy personal de comprender Panamá. Panamá, país chico, con mucho corazón y muchas risas. El panameño resuelve como cosas, ¿no? Como somos gente trabajadora y gente que aporta a la cultura o al arte de una manera real. Acá se desmitifica un poco el artista, el tipo que tú ves en Nueva York, en unos agapés y una cosa toda fina. Acá no, acá todo el mundo está a pie y ese componente de naturalidad imprime algo bonito, ¿no? en la cultura, ¿no? En mi caso, yo migré un rato y ahora nace mi hija y me establecí acá y tengo algún arraigo así panameño que sabes que voy a hacerlo desde aquí y no me voy a ir a otro lugar y me voy a quedar aquí para que las cosas pasen. Desde que se quería construir el canal francés, vino mucho como antillano y gente de Jamaica y mucha gente caribeña, ¿no? Entonces se mezcló eso con unos ritmos acá y siempre hay como mucho groove y mucho sabor acá, ¿no? Entonces está el negro muy presente que todos descendemos de ahí, ¿no? Y es hermoso eso. Uno está muy arraigado al tema este como de la salsa del Caribe, como está con el amigo jodiendo, jugando al dominó. Y esos códigos hacen que te lo tomes todo un poco, no a la ligera, sino que sueltes bastante, ¿no? Y que no entres dentro de los cánones rígidos del arte. ¿Entiendes? Y no te consideres un artista, simplemente un tipo que hace cosas y se expresa. Eso derriba egos, tiene mucha humildad y hace que cuando te estés tocando ahí, me acuerdo que me pasaba con Blades a mí, lo veía de chiquito y parecía que el tipo que estaba tocando ahí arriba podía ser tu tío y podía tomarse una cerveza contigo. Entonces eso tiene el panameño, es el contacto personal con la gente, la jodedera, aquí se dice jodedera como a la risa y las cosas, ¿no? Para mí la música es como el motor de mi vida, man. Es el disco que pongo en la mañana y de repente, estoy vivo, man. Hay mucho jazz acá. Hay un festival de jazz que lo hace Danilo Pérez, que es un maestro, y está buenísimo. Viene Herbie Hancock, ha venido Wayne Shorter, ha venido mucha gente grande, y está buenísimo. Hay chicos que escuchan desde Hermeto Pascual a los 15 años hasta Miles, y reggae. Entonces ya empieza a entrar mucha cultura interesante para los niños, porque acá mucha gente nunca escuchó a los Beatles, siempre escuchó salsa, ¿entiendes? Y ritmo caribeño. Entonces todo eso se mezcla y es como, acá hay un plato que se llama el sancocho, que es como el ajiaco en Colombia, que es una sopa, que se mezcla todo. Acá está todo mezclado, Paulinho, todo está como, ¿entiendes? Así es Latinoamérica. Claro, man. No me gusta esa idea de Panamá, el centro del mundo, el corazón del universo, como es el logo del canal a veces. Pero en cierta forma es verdad. Todo pasa por acá. Hay un pocotón de billete que entra acá y tú no sabes para dónde se va. Es raro lo que pasa aquí. Porque siento que todos nos miran y nosotros también tenemos como que esa posibilidad de un día estar con un uruguayo mío, de otro día estar con un tipo de la India y todos convergen aquí, ¿no? Es difícil la historia. Hay un libro muy bonito que se llama El País, creado por Wall Street, de un tipo que trabajaba en JP Morgan. Entonces tuvo acceso a archivos de la Biblioteca Nacional y empezó a recopilar un poco de la historia de Panamá. Y hay cosas locas, que de repente en el Waldorf Astoria firmaban contratos con un tipo de la clase oligarca panameña y un Kennedy, para ver cómo el país funcionaba, o para ver cómo armaban las fronteras, o cómo, ¿entiendes? Acá creo que el desarrollo intelectual, cultural, pasa muy desapercibido. Los que tienen el poder de hacer las cosas no le ponen la ficha, como dicen los suramericanos, a eso, pues, a querer educar a un niño que puede, tiene que ser un agente de cambio importante, ¿no? Tenemos que ponerle mucho cuidado a eso porque con tanta inversión y tanta plata se pueden malversar no solamente la plata, se pueden malversar muchas cosas a nivel humano. Y es jodido porque ahí nacen los guetos, de ahí nacen la violencia, de ahí nacen el crimen, de ahí nacen muchas cosas. Y cuando mi hija nace, mi vida cambia, man. Me tira un poco el cable a la tierra cuando digo no somos dioses porque me sentía súper vulnerable con mi hija. Se me cae, ¿qué hago para el hospital? ¿Entiendes? Era una locura, ¿no?
pero a la vez me empoderé mucho porque como papá tenía algo que no sabía que lo tenía ahí, como un león, pues. Que tú estás con tu cría y tú dices, lo que antes te da miedo, no te va a dar miedo, pues vas a enfrentar a cualquiera porque vas a proteger a tu cría. Empecé a escuchar, no sé, escuchaba un disco de Lennon, escuchaba Beautiful Boy y ya tenía lágrimas afuera y yo dije, wow, Lennon, man, ¿entiendes? Y le hice el disco a ella, que se llama Mar. Entonces me gustaba mucho la idea esa de que nosotros tenemos ambos mares, Pacífico y Atlántico. Somos privilegiados, como volvemos a eso, un país que tiene una angostura determinada que nos hace poder que las cosas transiten por acá y no entendemos que esos dos mares nos dan muchos, no solamente recursos, ¿entiendes? Nos dan vida. Vengo de una familia donde mi primo es guitarrista de jazz y yo nunca he podido tocar tanto pues, los voicings y los estándares. Entonces me desarrollo en un ambiente de cantautor, pero a la vez con muchos factores de experimentación, de ruido. Tuve colaboradores que siempre programan o hacen cosas que aportan algo, ¿no? Creo que la ciencia se le tiene que dar su lugar porque son contribuyentes plenos del funcionar de un país, de una vida, ¿entiendes? De cosas que no sabemos y ellos tienen, no la solución, pero tienen la investigación y tienen la sapiencia para poder explicarla. Al salir del estudio, me encuentro con un espectáculo clásicamente masculino. Un conjunto de hombres, la mayoría de ellos atravesando la mediana edad, se reúnen a mostrar y compartir sus motos como guerreros que presentan sus armas. Me pregunto si es la tradición o algún impulso primario e instintivo lo que hace que estas personas se tomen el trabajo de encontrarse para contarse historias de motos y tomar juntos las calles. Después de pasar un rato con ellos, comprendo que se trata de un ritual que todos disfrutan. Yo no tengo el olfato que tendría un perro, pero apuesto a que si hubiera uno entrenado para encontrar testosterona, hallaría muchísima aquí. Carlos va a presentarme a María Raquel Cochés. Se trata de un artista que ha construido su obra en torno a las ideas y los prejuicios con que las personas perciben su propia belleza. Tiene una obra muy rica, cuestionadora e incómoda, pero con un profundo sentido estético. Quiero también conocer Panamá desde su mirada irónica. Yo me fui a Estados Unidos y estaba muy frustrada, no había nada. Yo sentía que como que no había ninguna movida de arte aquí. Y cuando volví en el 2012 estaba todo cambiado, como que sí habían cosas surgiendo, muchas más colectivas, talleres, cosas independientes, habían más artistas. Pero los artistas de Centroamérica son mucho más políticos que nosotros. Claro, en Panamá como que es extraño, tuvimos una dictadura, pero somos bien apolíticos. Sí. Como que nunca nos ha interesado mucho ese tema, no sé por qué. verdad. Tratamos como que de no mirarlo en comparación con los otros países que quizás tienen hasta una situación, que no tuvieron una situación como la de Noriega. Hablan más de política, más Claro. de inmigración, más de estos temas, ¿no? Empoderarse, ¿no? Como que la gente, no es un tema de activismo, es un tema Quejas, sí, críticas. es un tema de que salga la gente a la calle y diga lo que pasa, ¿no? Si eso se refleja con tu arte, en la política. El problema es que acá hay el país, como hay un maletín de plata y la plata le llega a mucha gente, entonces mucha gente recibe algo de todo. Y es difícil cuando es como el político que tú le dices, pero, men, están haciendo las cosas mal. Y él te dice, pero esto come mi familia.
¿Entiendes? Yo me acuerdo de chico, yo iba con mi madre a las marchas y me acuerdo de la imagen del agua caliente, los pitufos, que eran unos opresores acá, unos represores, perdón, que tiraban agua caliente los militares. Y mi mamá dándome la mano y corriendo y metiéndonos en un carrito chiquito y en el carrito mucha gente que uno no conocía. Entonces, hay que tomar el riesgo, yo creo. Y eso lo vivimos, pero Claro. no siento que se reflejó en el arte. Sí. Como que no, o sea, y hasta me lo han dicho otros artistas de Centroamérica. ¿Por qué el panameño no habla de la invasión en su arte? Porque eso pasa en muchos países de la región y acá estamos como muy pasivos. Por muchos años hizo canciones, pero me parece que necesito de estímulos nuevos. Entonces, vamos a conocer ahí un científico y vamos a charlar con él. Lo que pido que hagan es como tomar notas. Voy a hacer también, traigo una bitácora que voy a tomar notas para después componernos una canción. Y vos, María, pensar en cómo crear un icono para agregar en mi brazo para siempre. Entonces tenemos que estar muy ciertos. En 3 días hacer una canción y un tatuaje es muy fuerte. Entonces vamos a trabajar juntos. El científico que vamos a conocer se llama Ibis Sánchez Serrano. Él estudia la medicina de género y la aplicación de medicinas en hombres y mujeres. Para mí la investigación científica comenzó en mi primer año de la escuela secundaria, cuando estudiamos las teorías de Mendel. Eso fue un paso sumamente importante. ¿Por qué? Porque la lucidez de este hombre que trabajó en completo aislamiento en un monasterio en Checoslovaquia fue algo muy profundo que me llegó. Así que yo decidí, cuando tenía 11 años, que yo quería ser científico. Y a veces cuando investigo, por ejemplo, temas, me siento un poco científica. Cuando, por ejemplo, viajé por Centroamérica preguntándole a mujeres que definieran lo que significa ponerse bonitas para ellas. Eso en verdad es como un estudio. A veces veo mi arte así como paralelo a investigativo. Estás coleccionando data, información. Si uno estudia, por ejemplo, un hombre como Leonardo da Vinci en el Renacimiento, Leonardo da Vinci no era solamente un artista, era un científico, era un anatomista, era músico, era ingeniero, era arquitecto, era escultor. Cada uno de sus trabajos, de sus dibujos, de sus pinturas, tiene una profundidad científica y matemática incomparable. Cuando uno estudia las composiciones, se va dando cuenta de que efectivamente la ciencia y el arte pueden ir juntas de la mano. Con una curiosidad que se puede traducir hasta obsesión a veces. Sí, que ocurren en los campos de la medicina, como en la genética, como en las artes, todo tipo de artes, ¿no? Hay que tener como un cierto tipo de obsesión. Sí, obsesión. Obsesión es la palabra, una Sí. obsesión. Obsesión es la palabra buena para unir arte y ciencia. La palabra género en sí es una palabra que está muy politizada y obviamente mucha gente ni siquiera quiere tocar el término género por miedo a ser acusados de feministas o de antifeministas, de anti-homosexualidad, de racista, etc. Pero existe una realidad innegable que ha sido probada incontables veces en que el hombre y la mujer son distintos. Eso no significa que el hombre sea mejor que la mujer o que la mujer sea mejor que el hombre. Son distintos. La medicina de género es aquella rama de la medicina que estudia la salud del hombre y de la mujer por separado, basado en las diferencias que existen a nivel genético, fisiológico, anatómico, bioquímico y hasta cierto punto del comportamiento del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer difieren prácticamente en todos sus órganos. La parte bioquímica de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los pulmones, cómo funciona el hígado, cómo funciona el tracto digestivo, cómo funciona la piel. Entre ambos es diferente. Hay diferencias sutiles que pueden tener un gran impacto en el resultado final, en la respuesta del paciente a un medicamento específico. Y te voy a poner algunos ejemplos bastante claros. Por ejemplo, la cantidad de agua en la mujer y en el hombre varía.
Por lo tanto, un medicamento que está en una dosis única para los dos podría tener una concentración mucho más alta en la mujer, razón por la cual la posibilidad de un evento adverso se incrementa. Entonces hay que estudiar más a fondo estas diferencias fisiológicas, bioquímicas, para que, el medicamento resulte más efectivo dependiendo del sexo, pero también para evitar riesgos que podrían llevar a consecuencias fatales en cualquiera de los dos sexos. Yo pienso que el costo para la sociedad es sumamente alto si nosotros no entendemos la diferencia que existe en lo que es la genética, la fisiología, la anatomía del hombre y de la mujer, porque estaríamos gastando dinero atendiendo a una población con un medicamento que no va a ser óptimo. Entonces eso representa un gasto para la sociedad, pero también habría que ver las otras ramificaciones, que son las de hospitalización innecesaria, la de pérdida de trabajo innecesario, la de los impuestos que son pagados para mantener un sistema de salud que no funciona al 100%, en parte porque se está medicando a una población y ese medicamento no está siendo plenamente efectivo dentro de ese grupo de pacientes. Actualmente, la industria farmacéutica no ha tenido mayor interés en explorar este campo. Y no es que la industria farmacéutica no sepa o no conozca de estas diferencias, simplemente no ha creado un mecanismo para estudiar a fondo las diferencias que existen entre el hombre y la mujer desde el punto de vista biológico y que tienen una gran influencia, digamos, en cómo un paciente responde a un medicamento específico. La mentalidad en la industria farmacéutica es que si nosotros tratamos o desarrollamos un medicamento para parte de la población, pero no para la otra, entonces perdería la mitad de su mercado. Y a medida que vamos avanzando hacia una medicina personalizada a nivel mundial, necesitamos desarrollar un sistema en el cual estas diferencias dentro de los ensayos clínicos se tomen en cuenta. Y de hecho, la ley, el dogma que existía en la medicina, en la biología molecular, en las ciencias, era de que las diferencias que existen entre el hombre y la mujer eran creadas por las hormonas. Sin embargo, a medida de que la investigación en la genética molecular y en otros aspectos han avanzado, nos hemos dado cuenta de que estas diferencias no tienen que ver con las hormonas, ellas son primordialmente diferencias genéticas. Todo esto que estamos conversando en este momento trasciende este tema de lo que es la orientación sexual o no. Se trata de la salud del individuo, la salud del ser humano. Necesitamos, en cierta forma, apartar nuestros prejuicios y ver esto desde un punto de vista eminentemente científico y también médico. Una de mis propuestas ante mis colegas y ante la sociedad es de que, de igual forma como se creó el proyecto del genoma humano, asimismo necesitamos crear un mapa a nivel mundial de las diferencias entre el hombre y la mujer desde un punto de vista científico. ¿Me puede hacer una lista de las medicinas que no debo tomar? Por favor, para todos. No puedo haber visitado esta ciudad sin conocer de primera mano el canal. Vi tantas ilustraciones en que los dos océanos se besan en el canal que no puedo evitar recordar las diferencias de género de las que habló Ibis y comprender que a pesar de esas diferencias, el lugar de los géneros es el encuentro. Cuesta imaginar que este corredor de agua ha sido la causa de tantos conflictos y dolores de cabeza. Ingleses, franceses y norteamericanos participaron en distintas etapas de su construcción. Es común decir que la economía panameña está muy sustancialmente basada en el canal, aunque el volumen de dinero que este genera es en realidad menos del 5% del Producto Interno Bruto. Muchos señalan que de cualquier manera el dinero que los trabajadores obtienen del canal influye positivamente en la compra de productos. Pero a pesar de esa imagen de prosperidad, la mitad de la población infantil vive en la pobreza. El venir de un hogar humilde en el interior, en las provincias de Panamá,
sobre todo en una época sumamente difícil, porque nosotros estábamos en esos momentos pasando por la dictadura de Noriega. Siendo un joven muy optimista de la vida, lo que se me decía era que yo no podía lograr esas metas, yo no podía ser genetista, yo no podía ser científico, porque las limitaciones económicas y ambientales nunca me lo iban a permitir. Y eso para mí constituyó un gran desafío en el cual yo dije, no, yo voy a vencer mi entorno. Las diferencias entre los seres humanos, entre el hombre y la mujer, no ocurrieron ayer, sino que han ocurrido a lo largo de millones de años y que no los encontramos solamente en los seres humanos, también en los animales e incluso en las plantas. Todo evento que ocurre en la célula, el metabolismo, cada proceso celular ha sido un proceso muy complejo de la evolución que ha ocurrido desde épocas inmemoriales, y no solamente en los seres humanos, sino que también en todas las otras especies. Y luego, cuando ocurren mutaciones, existe lo que es la selección. Al crear esa variabilidad, también crea unas mayores posibilidades de supervivencia. Pienso que en América Latina, a lo largo de los siglos, hemos ido aceptando ideas que nos vienen de Europa o de los Estados Unidos y no las criticamos o no las sometemos a escrutinio. Creo que por allí empieza una de nuestras limitaciones. Hay diferentes países en los que se está realizando ciencia equiparable. Un ejemplo, Brasil, está México, en Argentina se están realizando ciencia muy interesante, pero también en otros países. Por ejemplo, Panamá es un país con una biodiversidad extraordinaria. Nosotros aquí en Panamá estamos conformados por una población que no ha sido explorada genéticamente, que es muy rica. Podríamos quizás encontrar la cura de una enfermedad o el tratamiento de una enfermedad al descubrir y describir una mutación que no se conocía en Europa, que no se conocía en Estados Unidos, que no se conocía en el resto del mundo, debido a que ese tipo de recombinación genética, de población genética, no existe allá, sino que existe acá. Existen muchos prejuicios sociales en el que tanto el hombre como la mujer deberían cumplir en la sociedad ciertos roles específicos. A veces estos prejuicios sociales también se combinan con prejuicios religiosos y creo que eso puede ser catastrófico en algunos sentidos porque no permiten una apertura, un cambio de mentalidad para ver la realidad en una forma más objetiva y para que aquello que es importante, que es la igualdad de oportunidades para el género masculino y para el género femenino, sea equivalente. Mientras todavía sigo pensando en esa desigualdad entre géneros de la que hablaba Ibis, veo una larga cola de personas esperando para subir a unos autobuses inesperadamente coloridos. Veo hombres y mujeres jóvenes, algunos de ellos con botellas en las manos, que suben riendo. Cuando entro, comprendo que no va a ser un viaje común y corriente. Me pregunto a quién se le ocurrió la idea de poner un grupo de personas a bailar sobre una plataforma móvil que avanza a 80 kilómetros por hora.
Pero pronto descubro que ese detalle no parece inquietar a nadie. Conforme el bus avanza, me doy cuenta que incluso si hubiera en el acto de besar diferencias entre géneros, aquí no se notan para nada. Intentar entender. Ritmos. Hola, amiga María. Hola, ¿Cómo está? ¿Bien? bien, ¿y tú? Sí, estoy acá en mi habitación, muy linda, tengo una vista muy linda de Panamá. Y acá intento hacer la canción con las cosas que Ibis nos dijo. Yo estaba pensando mucho en las diferencias de los hombres y las mujeres y justamente las incidencias en los desórdenes alimentarios son mucho mayores en las mujeres que en los hombres. Entonces eso me dio como que para una base para trabajar, ¿no? Entonces te tengo aquí un dibujito de una torta. Es una torta de cumpleaños que fue muy de obsesión para mí, toda mi niñez. Entonces es muy panameño, pero si lo ves así, es una vulva. Sí. Y había trabajado la cucharita, que es como el pene, o sea, aquí se ve la diferencia femenino-masculino, pero ves que la cucharita es muy sutil y muy delicada y muy chiquita. ¿Por qué? Porque esto es un problema femenino más que masculino. Y quería representarme a mí, quería representar mi arte. Muy lindo, muy gracioso. Es interesante porque me dices vos que la vulva está muy grande y la cuchara es como pequeñita, pero la cuchara es que va a devorar la torta. Dale, pues. Te mando un beso, querida. Muy parcera, gracias. Chao. Chao. Yo me tenía que ir para ser una persona anónima. Viví como indigente, viví en un bosque en Boston, en una tolda, viví en trailer parks, hice todas estas cosas, comí en homeless shelters, en soup kitchens, no sé por qué, no sé ni por qué, pero quería investigar. Con lo que nací no era suficiente para mí. El Club Unión es un club de blancos y de blancos clase alta. Entonces, a los 17 años te empiezan a llamar si eres miembro, que si quieres debutar. Te presentan a la sociedad con un caballero, con un muchacho. Entonces van hablando en un micrófono. La señorita María Raquel Cochés le gusta jugar tenis, aspira a ir a Harvard, tiene promedio de 4,9 en la escuela, bla, 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 bla. O sea, yo inmediatamente dije que no, gracias, pues. No me interesaba. Creo que cuando empecé a hacer arte personal, lo empecé a hacer con mucho miedo, pero con una urgencia como para purgarme a través del arte y sacarme todo eso que tenía dentro. Estoy realmente enamorada con las percepciones de lo que es ser bello para las mujeres. Yo trato de ver la belleza donde siento que nadie la está viendo y siento que está ahí clara al frente de nuestros ojos y no la estamos viendo. Eso es. Yo hice un tour, fui a Centroamérica y le pedí a mujeres de todas clases sociales que se pusieran bonitas. Yo iba a su casa y le tomaba fotos y algunas estaban en shorts, algunas estaban muy maquilladas, otras estaban con un vestido hippie muy sencillo, como si fueran maestras de yoga. O sea, como que era diferente para cada una, ¿no?
sí fue un descubrimiento científico para mí, totalmente. A veces cuando vengo aquí veo estas mujeres que solo las encuentras aquí, o sea, con unos vestimentos y unas ropas pegadas y me enamoro de otro tipo de belleza del que yo crecí, instruida a no querer, o sea, instruida a tratar de ser totalmente diferente. Yo creo que Panamá le mete mucho entusiasmo a las bienes raíces, al desarrollo de cosas consumistas, ¿no? Como que los malls y esto como que creo que ellos están como un poco confundidos, como que piensan que eso nos hace primer mundo, tener un montón de edificios súper altos y malls con tiendas como Gucci. Hemos visto eso como avance, cuando en verdad un país avanzado tiene un ballet, tiene una ópera, tiene buenas bibliotecas, tiene mejores escuelas. Entonces estamos como que distribuyendo los fondos en lo que no nos hace una población primermundista, que es una población educada, ¿no? Bueno, Carlitos, ¿sabes que más quedó en mi cabeza de la charla con Ibis? Claro. Fue que en un momento en que estamos, el mundo todo, en una lucha por derechos femeninos, claro, por igualdad social, humana, y todo lo que las chicas merecen, las mujeres. Y ahí llega Ibis diciendo que genéticamente somos diferentes. Claro. Y me pasó así un miedo de un determinismo. Pero si somos diferentes, tenemos que saber por qué somos diferentes y en qué somos diferentes. Totalmente. Y bueno, hay un tema ahí con un componente importante y es el tema de las farmacéuticas y todo, y todo, ¿no? La cosa es que hay telarañas por ahí corporativas que pueden joder un poco la ciencia, ¿no? Sí. Pero yo soy de los fieles creyentes de que bueno, que en la noche el internet, man, te metes a internet, sí, y buscas todo, ¿entiendes? Yo quedé como un freak, quedé buscando cómo era el asunto, ¿entiendes? Como, claro, wow, la estupidez del hombre, se le habló un poco de eso, como tema súper interesante, el tema de la testosterona, del asunto del líquido amniótico, como la estupidez machista a veces en ese asunto nos lleva a tener menos longevidad que las mujeres. Creo que debemos empezar siempre ahora una entrevista o una charla con una chica diciendo, bueno, a pesar de ser hombre, intento no ser tan estúpido. Claro, exacto. Después nos tocaba a nosotros el peso hacer una canción que separara y segmentara y no quedáramos como unos tipos muy irracionales, ¿no? Yo escribí una letra que podemos cambiar también. Mira, esa sí. Okay. Oh, me pareció un poco... Algo así. Claro, y ahí yo pensaba como meterle sus como... ¿Y si me muero primero? Sí. Na, na, na. Na, 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 na. Exacto. Claro, lindo. Na, 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 na. Mosca. Eso. Bien. Está lista. Sí, está lista, man.
Cuando estaba en Tántalo escuchando la charla de Ibis, dibujaba cositas, ¿no? Vi el pedazo de dulce. Fue como que una de las primeras cosas que... Porque digo, tenía que tener algo de mí, ¿no? Claro. Pero yo lo veo tan femenino, ¿no? Este pedazo de dulce, que la cucharita se va... Es lo masculino, es más sumiso en este tema, ¿no? Que es el desorden alimentario, que es más dominante en las mujeres que en los hombres. Pero esta cucharita se va a devorar el dulce. Me fui visitar a Canal de Panamá y tuve una sensación muy buena pensando en los dos océanos, que son también como de la misma especie, podemos decir así, ¿eh? Pero son diferentes. Y también ahí va la canción Hombre-Hembra, porque es un entendimiento que sí somos diferentes los dos sexos, ¿no? Pero es tan, no sé, congruente a la misma vez, ¿no? Hey, Paulinho, mira que Sí. mando un mensaje a Ibis, men. Ah, sí, Sí. nuestro Ibis. Querido Paulinho, sé que te estás tatuando en este momento y quiero decirte que para mí esta experiencia ha sido maravillosa. Te deseo todo lo mejor en tus próximos viajes y estoy seguro que al ver ese tatuaje te estás colocando en tu brazo izquierdo en este momento, estoy seguro que nunca vas a olvidar nuestra conversación sobre las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Y lo más importante, cada vez que vayas al médico y el médico te prescriba un medicamento, estoy seguro que le vas a preguntar si el medicamento es adecuado para un hombre. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto, amigo. Qué bueno. Sí. Con el tatuaje terminado, doy un último paseo por la noche panameña. Con las luces encendidas, parece una extraña mezcla de Latinoamérica y Hong Kong. No puedo evitar preguntarme a quién están destinados esos rascacielos. Me cuesta imaginarme a un panameño de ingreso promedio viviendo allí. En un puente de paso, me toca disfrutar de un concierto inesperado. Una banda de rock duro, integrada solamente por mujeres, ha colocado una batería en la mitad de la calzada y tocan con aire desafiante una canción compuesta por ellas mismas. Viéndoles sacudir sus cabezas, me pregunto en qué medida nuestra idea sobre lo femenino es construida socialmente y en qué medida tiene una raíz biológica. Me gusta ver en Latinoamérica gente dispuesta a cuestionar los códigos acerca de lo que se supone que deben hacer. Al despedirme de ellas, me pregunto en qué medida los hombres también somos capaces de cuestionar lo que se espera de nosotros. La canción se llama Hombre-Hembra. Hombre-Hembra. Juntamos las dos palabras y hicimos como una expresión africana, ¿eh? Hombre-Hembra, Hombre-Hembra. Yo quería ser mujer para intentar entender su naturaleza. Sé que vamos a luchar por vivir con igualdad, pero tengo una certeza. Aunque quiera que sea el amor igual entre tú y yo, la diferencia es bella. Una cosa sé sobre la mujer,
al cielo, yo te miro, te contemplo. Y si hay un gen verdadero, ¿qué importa? Somos todos un encuentro. Conocí una realidad que yo no tenía mucha idea de lejos, que es esta ciudad partida entre los edificios nuevos y la ciudad vieja con su cultura y sus idiosincrasias. ¿Qué quieres vos, si pudieras elegir una cosa para mejorar en Panamá? Yo creo que la gente se empodera un poco, ¿no? Que salga a la calle y diga, bueno, esto, no tumben este árbol, ¿entiendes? No se roben ese maletín, ¿entiendes? Y que veamos las cosas que están buenas en mi país. Porque son muchas, man. Son muchas y yo pienso que la cultura ayuda mucho y el arte y la ciencia para eso, ¿no? Tengo la sensación de que estamos viendo el futuro, ¿sabe, Carlos? Y cuando eso llegar ahí a la gente, van a comprender y saber exigir por su salud. Claro. Eso que deseo para Panamá y, bueno, para el mundo, a partir de Panamá, eso que es lindo. Muchas gracias. Igualmente. Con mucho cariño, somos amigos. Totalmente, hermano. En este caso, ahora, de esta despedida, te digo, mi casa es tu casa. Igual, gracias. Esta semana en Panamá aprendí que hay que conocer la diversidad para trabajar en la igualdad de oportunidades. Me gusta que haya gente dispuesta a entender nuestras diferencias, aunque el tema pueda resultar incómodo. También tuve la sensación de que a menudo nos preocupa más la distancia que hay entre los géneros que la distancia que hay entre las clases sociales. Bueno que encontremos formas de igualdad entre hombre y mujer, mientras no olvidemos que una parte sustancial del problema es tener sociedades divididas entre ricos y pobres. El desarrollo no puede medirse solamente en cantidades de dólares. Es la oportunidad de desarrollar la vida concreta de las personas lo que cuenta. Panamá es el encuentro entre muchos mundos. Un flujo de productos y de ideas que llega del exterior, una riqueza local de tradiciones y ritmos y una historia sangrienta que el pueblo panameño se empeña en hacer levantar vuelo. Visitar esta ciudad me ayudó a recordar que todos somos resultado de una mezcla, no solo de culturas, sino de géneros.
todos estamos aquí porque dos personas distintas pero compatibles decidieron unirse. Seguimos juntos, conociendo vecinos de tu casa.